نجوم وفيها بريق اللجي وتصدع للناس في كل حين لتملأ كل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados hermanos, honorables hermanas, bienvenidos un capítulo más a esta sílsila, a esta serie Historias de los Sahaba, donde estamos viendo algunas características, vivencias, historias importantes con beneficios para nosotros acerca de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hoy, en este tercer episodio, inshallah, vamos a hablar de Al-Faruq, vamos a hablar de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Y también en la siguiente edición, en el siguiente programa, porque he decidido que, ya que Umar ibn al-Khattab es tan amado para mí, siendo mi sahabi favorito, sin duda alguna, entre todos, y no porque sea el mejor de ellos, sino porque las vivencias que sufrió, las situaciones que llevó a cabo a Umar ibn al-Khattab, de un modo u otro han marcado mi vida y es un referente para mí. Por eso, este capítulo y el siguiente hablaremos de anécdotas e historias de Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu. Que la misericordia de Allah Azza wa Jal esté con él, que Allah esté complacido con él. A Umar ibn al-Khattab se llamaba Umar ibn al-Khattab ibn Nufail radiyallahu anhu. Su madre se llamaba Khantama bintu Hisham ibn al-Mughira. Inshallah decimos que Umar ibn al-Khattab pertenecía al clan de los Banu Adi, de los Quraysh. Omar, en los inicios, antes de la revelación, era, como muchos han definido, una persona sin escrúpulos, sin piedad, odiaba el Islam. Incluso un día se dispuso a matar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar castigaba a los musulmanes y, subhanallah, no le temblaba la mano cuando tenía que golpearles. En una ocasión golpeó tanto a su sirvienta que, cuando paró, le dijo: «Te juro que no he parado por misericordia o por pena, he parado porque me he cansado». Subhanallah. En una ocasión, dos musulmanes, esposo y esposa, se cruzan con Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, iban a hacer la hijra, iban a marcharse de Meca. Umar ya había escuchado hablar del Islam, había empezado a escuchar algunas aleyas del Corán y su corazón empezaba a cambiar, pero no del todo. Cuando se encontró con esta pareja, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu les preguntó: «¿Dónde vais?». Y ella, la mujer, dijo: «Nos marchamos, nos vamos de aquí, no nos dejáis adorar a Allah subhanahu wa ta'ala». ¿Cuál fue la respuesta de Umar? Dijo: «Que Allah esté con vosotros». Cuando se marchaba esta esposa y este esposo, hubo una conversación entre ellos y el marido le preguntó a su mujer: ¿Crees que Umar abrazará el Islam? La mujer le dijo: «Creo que sí». Y el marido respondió: «Yo pienso que abrazará el Islam el burro del Khattab antes que a Umar». Subhanallah, el Khattab era el padre de Umar. O sea que él pensaba que jamás Umar podría abrazar el Islam. Qué equivocados estaban. Subhanallah, Allah es el mejor planeador. Allah dirige los mundos de una forma misteriosa. Tal era el carácter de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu que las madres asustaban a sus hijos hablándoles de Umar. «Duérmete o vendrá Umar, hazme caso o vendrá Umar». Hoy en día, imaginaos cuando las madres le dicen a sus niños erróneamente: «Pórtate bien o vendrá el coco», o «Te vas a dormir o vendrá el coco», o el monstruo, etcétera, etcétera, etcétera. Un día, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu iba a buscar al profeta alayhi salatu salam y se encontró con un amigo suyo. Entonces le preguntó: «¿Dónde vas?». Y le dijo: «Voy a buscar al que llaman mensajero del Islam para rendir cuentas con él». Subhanallah, quería golpear, quería incluso matar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Este amigo suyo le dijo: «Ve a tu casa primero, ocúpate de tu familia primero, porque creo que tu hermana ha abrazado al Islam». Subhanallah. Omar fue corriendo a su casa y en su casa se encontró a su hermana, que estaba casado con un sahabi, uno de los Ashra Mubashirin min al-Jannah, llamado Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu, y estaba leyendo Surah Taha. En ese momento, Omar fue a su hermana y le golpeó de forma tan fuerte que sangre empezó a caer de su boca.
Al ver eso, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sintió pena y le dijo a su hermana, déjame leer lo que estás leyendo. Entonces ella le dijo, no eres digno de leer el libro de Allah, no eres digno de leer el Corán, debes purificarte primero. Subhanallah. A Omar lo hizo, empezó a leer y Allah quiso que su corazón cambiara, que su corazón diera un vuelco, y ese fue el inicio en el que Omar empezó a interesarse por el Islam y al final inevitablemente abrazó el Islam a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Este incidente, subhanallah, es importantísimo porque es el comienzo de la islamización de Omar ibn al-Khattab. Y hablando de incidentes, este que os voy a contar ahora, a mí personalmente me maravilla. Imaginaos la siguiente situación. Había una mujer llamada Khawla bintu Tha'laba, subhanallah, Khawla bintu Tha'laba, que se encontró con Omar. Era una mujer anciana, imaginaos una mujer anciana con su bastón caminando por Medina. Se encontró con Omar, que ya era califa de los musulmanes, hemos dado un salto grande en el tiempo, y le dijo, Ya Omar, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu paró a su ejército, según esta riwaya. Hay otra que dice que iba con su sirviente, Maslama, pero paró a su ejército y bajó del caballo y fue a hablar con esta anciana, Khawla bintu Tha'laba, subhanallah. La anciana le dijo, Ya Omar, todavía recuerdo cuando eras un niño, te llamábamos Umair, ibas con tu palo martirizando y acosando a todos los niños de Mecca. Más tarde creciste y te convirtiste en Omar y luego te convertiste en lo que eres ahora, Amir al-Mu'minin. Allahu Akbar. Teme a Allah y recuerda al Ájira. Subhanallah. Fijaros qué consejos que le dio esta mujer. Pero entonces uno de sus soldados generales le dijo, Ya Omar, ¿has parado a todo un ejército por una mujer? Omar le miró y le dijo, Wallahi, juro por Allah Azza wa Jal, que habría parado a todo el ejército y habría estado hablando con esta mujer hasta el día de Yawm al-Qiyamah y solamente pararía para ir a hacer mis salah. ¿Acaso no debería hablar yo con la mujer que Allah subhanahu wa ta'ala escuchó? Allahu Akbar, na'am. Esta es la mujer de la que Allah Azza wa Jal habla en Sura Mujadila. En la Sura Mujadila, en los primeros versos en los que Allah Azza wa Jal dice, Allah ha escuchado la conversación entre la mujer y su mensajero que venía a quejarse de su marido. Y es una historia preciosa. Esta era esa mujer, Khawla bintu Tha'laba radiyallahu anha. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam que los shayatines, los demonios, cuando veían a Omar ibn al-Khattab, cogían otro camino. Subhanallah. A Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, al-Faruq. ¿De dónde viene la palabra al-Faruq? Subhanallah. Os lo voy a contar, inshallah. Cuando los musulmanes abrazaron el Islam, Omar ibn al-Khattab quería salir a hacer da'wah, pero todavía no podían porque los Quraysh eran muy fuertes, les amenazaban, los musulmanes no tenían poder y todavía no podían hacer da'wah y tenían que estar en sitios ocultos, tenían que tener reuniones ocultas, lejos de la vista de los malvados Quraysh que los mataban sin ningún tipo de compasión. Entonces Omar fue al profeta alayhi salatu wassalam, estaba en la casa de Al-Arqam ibn Abil Arqam radiyallahu anhum. Y entonces le dijo, Ya Rasulullah, ¿acaso nosotros no estamos en la verdad? El profeta alayhi salatu wassalam le dijo, sí, así es. Dijo, ¿acaso ellos no están en el error? Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, sí, así es. Y dijo a Omar ibn al-Khattab, entonces, ¿por qué tenemos que escondernos? Subhanallah. En ese momento, el profeta alayhi salatu wassalam, ante esa bravura, dijo verdaderamente, a Omar es al-Faruq, que significa aquel que distingue la verdad de la mentira. Hay un hadith en el que el profeta alayhi salatu wassalam dijo, fijaros la dua que hizo el profeta alayhi salatu wassalam. Antes de que Omar abrazara el Islam, dijo el profeta alayhi salatu wassalam, Ya Allah, fortalece el Islam con alguno de los dos Omarain. Fortalece el Islam con Omar ibn al-Khattab o con Abu Jahl, que su nombre también era Omar. Y Allah subhanahu wa ta'ala aceptó la dua del profeta alayhi salatu wassalam y hizo que Omar ibn al-Khattab abrazara el Islam. Subhanallah. Cuando Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu abrazó el Islam, no tuvo miedo. ¿Qué fue lo que hizo?
fue al centro del haram y empezó a testificar la fe. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. ¿A quién no le gusta? ¿Quién tiene algún problema conmigo? Subhanallah. Y antes de hacer hijra, antes de marcharse a Medina, los musulmanes lo hacían en privado, en secreto, pero él lo hizo públicamente. Subhanallah. En mitad del haram, en Meca, dijo a todos: aquel que quiera dejar a su esposa viuda, que me acompañe detrás de esa montaña. Aquel que quiera dejar a sus hijos huérfanos, que me acompañe detrás de esa montaña. Subhanallah. Era una forma de decir: aquel que tenga un problema conmigo siendo musulmán, que dé la cara. Evidentemente nadie se enfrentó a él porque todos le temían. Y a Omar hizo su hijra tranquilamente. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, era un gran consejero del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Él y Abu Bakr eran los dos consejeros más cercanos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y además, opiniones suyas, decisiones suyas, se habían convertido en revelación. Subhanallah. Por ejemplo, él opinaba que la mujer debía cubrirse, que era más importante y que era más relevante y más procedente para la mujer, y Allah subhanahu wa ta'ala corroboró la opinión de Omar ibn al-Khattab, haciendo descender la sura o la aleya del hijab y otras cuestiones más. Ya Rabbi Salam. Omar amaba al profeta alayhi salatu salam como no os podéis imaginar, al igual que Abu Bakr y al igual que el resto de los sahaba. Un día Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu entró en la casa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y vio al profeta Muhammad alayhi salatu salam tumbado en el suelo sobre una esterilla. No tenía camas, no tenía colchones, no tenía muebles, no tenía lujos como los emperadores de Persia, de Bizancio, de Roma. Cuando el profeta alayhi salatu salam se levantó para atender a Omar, tenía en su espalda una marca roja de sangre coagulada debido al apoyo con el suelo. Al ver eso, Omar empezó a llorar y a llorar como lloraba un niño. Omar lloraba mucho, subhanallah. Omar tenía dos marcas, dos cicatrices debajo de los ojos de tanto llorar por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. A Omar llorando le decía: ya Rasulullah, esto es injusto. ¿Por qué lloras ya, Omar?, le dijo el profeta alayhi salatu salam. Ya Rasulullah, lloro porque mientras los reyes de los diferentes países viven como reyes, como emperadores y gozan de los deleites de este mundo, tú, que eres el verdadero mensajero de Allah, vives como una persona sin ningún tipo de recursos. El profeta alayhi salatu salam le dijo: ya Omar, ¿acaso no te complace saber que nosotros disfrutaremos de los deleites en este mundo? Nosotros disfrutaremos de los deleites en el Ájira. Nuestros lujos nos esperan en el Ájira. Nuestro Jannah está en el Ájira. Sin embargo, ellos están disfrutando de estos deleites en esta vida. Omar abrazó al profeta alayhi salatu salam llorando. Subhanallah, por ello, por su personalidad, por su taqwa, por el temor que tenía Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta alayhi salatu salam dijo: Allah ha puesto la verdad en la lengua de Omar. Y si Allah mandara a otro profeta después de mí, sin duda alguna sería Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Son unas palabras muy fuertes verdaderamente. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu era compasivo, era paciente con la gente, pero lo era con su esposa también, subhanallah. Imaginaos la situación en la que mucha gente dice que los musulmanes no son misericordiosos con sus esposas, no tienen paciencia con sus esposas, maltratan a sus esposas, denigran a las mujeres. Subhanallah. Ese no es el ejemplo de un musulmán. Y esto es una falacia, es una falacia. ¿Por qué? Porque el profeta alayhi salatu salam fue absolutamente misericordioso con sus esposas, y lo veremos de boca de su esposa Aisha radiyallahu anha cuando lleguemos a su episodio. Y también Omar ibn al-Khattab lo demostró. En una ocasión un hombre estaba en su casa y no paraba de discutir con su mujer, tenía la cabeza así, y el hombre se le pasaba por la cabeza la idea del divorcio, así que fue a la casa de Amir el-Muminin para decirle que no podía aguantar más a su mujer. Así que cuando llegó a la casa, iba a tocar la puerta, escuchó unos gritos dentro de la casa. Era la mujer de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha que discutía con Amir el-Muminin. Cuando este hombre escuchó estos gritos, dijo: subhanallah, Omar está peor que yo, Allahu Akbar.
Cuando se iba a marchar, alguien abrió la puerta. ¿Y quién era? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Le llamó y le dijo, Assalamu alaikum, ven. Dijo, no, ya Amir al-Mu'minin está bien. Ven, te he dicho. Cuando vino, dijo, ¿qué te ha hecho venir a la puerta de mi casa? Y le dijo, he venido porque tengo problemas en mi casa, pero veo que tu situación es más complicada que la mía. Omar ibn al-Khattab le tomó del hombro y le dijo, escúchame, hermano, esa mujer es mi esposa. Esa mujer es la madre de mis hijos. Esa mujer es la persona que me hace de comer, la persona que me cuida. Tiene derecho a eso y a mucho más. El hombre entendió que había que ser paciente, volvió con su esposa, le pidió perdón y, subhanallah, todo fue bien. Ese fue el consejo de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab se casó ¿con quién? Con la hija de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. ¿Cómo se llamaba la hija? Se llamaba Kulthum. Wallahi, que la justicia de Omar ibn al-Khattab llegó a todas las partes del mundo. Pero vamos a dejar eso para el siguiente capítulo, donde seguiremos hablando un poco más de algunas vivencias impactantes. He dejado lo mejor para el final, acerca de la vida de Al-Faruq, nuestro sahabi, nuestro querido, nuestro amado Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Nos vemos en el siguiente capítulo, insha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نجوم وفيها بريق اللجي وتصدع للناس